Licenciado, soy Karen Álvarez del tercero C y voy a exponer sobre los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados. Objetivo general. Conocer la función, estructura y organización de los compuestos orgánicos y nitrogenados a través de investigación e información basada en el tema, para ampliar nuestro conocimiento en la química orgánica. Marco teórico. Los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados se encuentran los alcoholes, los éteres, los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, los ésteres, las aminas y las amidas. Los compuestos oxigenados están el enlace simple y el enlace doble. En el enlace simple está el grupo hidroxilo, donde se encuentran los alcoholes y los éteres. En el enlace doble se encuentra el grupo carbonilo y el grupo carboxilo, donde están los ácidos carboxílicos, los ésteres, los haloros de ácido. Y los grupos carbonilo están los aldehídos y las cetonas. Los alcoholes. Los alcoholes son una clase de compuestos orgánicos. Los alcoholes pueden ser clasificados en función del número de átomos de carbono que tienen. Los alcoholes son formados por el grupo funcional hidroxilo, OH. Nomenclatura. La nomenclatura de los alcoholes sustituye la terminación O de los alcanos por el ol. Un ejemplo es el metano se transforma a metanol o el etano se transforma a etanol. Propiedades físicas y químicas. Los alcoholes suelen ser líquidos incoloros de olor característico, solubles en agua en proporciones variables y menos densas que ella. Al aumentar la masa molecular también aumenta sus puntos de fusión y ebullición, pudiendo ser sólidos a temperatura ambiente. Usos. Los alcoholes se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias textiles, como los colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos y muchas más. Los éteres. Los éteres son una clase de compuestos orgánicos que contienen un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono por medio de enlaces simples. El grupo, que es la cadena, y se encuentra el oxígeno en la mitad, luego sigue a otra cadena, es el grupo funcional de un éter. La nomenclatura. La nomenclatura de los éteres se basa en el nombre de los dos grupos y de hidrocarburos unidos por el átomo de oxígeno. El grupo más largo se nombra primero y se agrega el sufijo oxi al final. Propiedades físicas y químicas. Los éteres se presentan unos puntos de ebullición inferiores a los de los alcoholes, aunque su solubilidad en agua es similar. Usos. Los éteres son comúnmente utilizados como solventes y como reactivos de la síntesis orgánica. También se utiliza como analgésicos en la medicina. Los aldehídos. Los aldehídos son una clase de compuestos orgánicos que contiene el grupo funcional aldehído CHO unido a un átomo de carbono. El grupo aldehído consiste en un átomo de carbono unido a un átomo de hidrógeno y a un grupo funcional carbonilo, CO, que están unidos a otro átomo de hidrógeno o a un grupo de hidrocarburo. Nomenclatura. La nomenclatura de los aldehídos sigue un sistema similar al de los alcoholes, pero con la terminación al para indicar que se trata de un aldehído. Los aldehídos más simples es el formaldehído, que es un gas a temperatura ambiente y se nombra formalmente como metanal. Propiedades físicas y químicas. Los aldehídos pueden encontrarse en fuentes naturales o en sintetizarse en grandes escalas. Al ser compuestos polares, sus puntos de fusión son mayores que los compuestos no polares. Cuentan con puntos de ebullición inferiores a los de los alcoholes y a los ácidos carboxílicos. Los usos. Los aldehídos son comúnmente utilizados como reactivos en síntesis orgánica y como conservantes en la industria de los alimentos y bebidas. También se utiliza en la naturaleza como el formaldehído, que se produce naturalmente en el cuerpo humano como resultado del metabolismo. Las cetonas son una clase de compuestos orgánicos que contiene un grupo funcional carbonilo CO unido a dos átomos de carbono. La estructura química de las cetonas es similar al de los aldehídos, pero en lugar de tener átomos de hidrógeno enlazados al grupo carbonilo, los cetonas tienen dos grupos de hidrocarburo enlazadas a este mismo grupo. Nomenclatura. Sigue un sistema similar al de los aldehídos, pero con la terminación ona, para indicar que se trata de una cetona. La cetona más simple es la propona, que también se conoce como acetona. Grupo funcional. Tiene un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Propiedades físicas y químicas.
Las cetonas son líquidas cuando tienen hasta 10 carbonos. Las más grandes son sólidas. Las pequeñas tienen un olor agradable, las medianas un olor fuerte y desagradable, y las más grandes son las inodoras. Usos. Las cetonas son comúnmente utilizados como solventes y reactivos de síntesis orgánica. También se utiliza en la fabricación de plásticos y resina, así como la producción de fragancias y sabores. Ácidos carboxílicos. Entonces, un ácido carboxílico es un tipo de compuesto orgánico que contiene un grupo funcional COH unido a un átomo de carbono. Grupo funcional. Los ácidos carboxílicos son moléculas orgánicas con el grupo funcional de carboxilo, que es COOH. La nomenclatura. La nomenclatura de los ácidos carboxílicos se basa en el nombre del hidrocarburo que forma la cadena principal, seguido del sufijo oico, para indicar que se trata de un ácido carboxílico. El carbono unido al grupo carboxilo se enumera como carbono 1. Las propiedades. Los ácidos carboxílicos son moléculas con geometría trigonal plana. Presentan hidrógeno ácido en el grupo hidroxilo y se comportan como bases sobre el oxígeno carbonílico. Los puntos de fusión y ebullición son elevados. Usos. Los ácidos carboxílicos son importantes en la química orgánica y se utilizan en la producción de una amplia variedad de productos, también incluyendo los plásticos, fibras y alimentos. Muchos ácidos carboxílicos también se encuentran en la naturaleza, como el ácido acetílico, que se encuentra en el vinagre y en algunos alimentos también fermentados. Los ésteres. Los ésteres son compuestos orgánicos que se forman a partir de la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol. Los ésteres son moléculas orgánicas derivadas de los ácidos carboxílicos y los alcoholes. También el grupo funcional COOR. Nomenclatura. La nomenclatura de los ésteres se basa en el nombre del grupo de hidrocarburo del ácido carboxílico seguido del nombre del grupo de hidrocarburo del alcohol, con la eliminación de la terminación ico en el ácido carboxílico y se reemplaza por el sufijo ato. Propiedades. Sus propiedades son que son de bajo peso molecular, son líquidos volátiles de olor agradable, son las responsables de los olores de ciertas frutas. Los ésteres superiormente son sólidos, cristalinos, inodoros, que son solubles en insolventes orgánicos e insolubles en agua. Usos. Los ésteres son comúnmente utilizados como solventes y en la producción de plásticos como la resina, también las fibras y los perfumes. También se encuentran en la naturaleza como los ésteres que se encuentran en los aceites esenciales de las plantas. Amidas. Las amidas son compuestos orgánicos derivados de los ácidos carboxílicos, en los que el grupo hidroxilo OH del ácido se reemplaza por un grupo amino, NH2, o por una estructura amina, NHCOR. Las amidas son moléculas orgánicas con el grupo funcional amida, que CONH2 consiste en un grupo carbonilo unido a un grupo amina. La nomenclatura de los amidas sigue un sistema similar al de los ácidos carboxílicos, pero con la terminación amida, para indicar que se trata de una amida. El carbono principal se enumera como carbono 1. Propiedades. Casi todas las amidas son incoloras e inodoras. Los miembros inferiores de la serie son solubles en agua y en el alcohol. La solubilidad en agua disminuye conforme aumenta la masa molar. El grupo amidas son polar y a diferencia de las amidas son moléculas neutras. Usos. Las amidas son importantes en la síntesis de proteínas y en la producción de productos químicos y farmacéuticos. También se encuentra en la naturaleza como la urea, que se produce en el cuerpo humano como producto de desechos del metabolismo por las proteínas. Aminas. Las aminas son compuestos orgánicos y grupos funcionales que contienen un átomo de nitrógeno básico con un par solitario. Su grupo funcional. El grupo funcional de la amina se caracteriza por un átomo de nitrógeno con un par de electrones solitarios, unido covalentemente a al menos, a un grupo orgánico de hidrocarburos. Su nomenclatura. Las aminas son sencillas ya que se nombran enumerando los grupos que sustituyen a los átomos de hidrógeno del amoníaco y la terminación con amina. Si hay varios grupos o radicales sustituye iguales y se usa el prefijo di o tri. Propiedades. Las aminas son compuestos altamente polares y pueden formar puentes de hidrógeno intermoleculares, salvo las terciarias. Las aminas
Tienen puntos de ebullición y de fusión más altos que los compuestos no polares de igual peso molecular, pero inferiores a los de los alcoholes o el ácido carboxílicos. Usos. Producto de limpieza. Las aminas contribuyen a una mayor estabilidad, aumentando la vida útil del producto. También en suavitel de telas. Los suavizantes de ropa tienen excelentes propiedades de suavizantes y emulsión de baja sensibilidad. Y también nos sirve para los productos de los farmacéuticos. Conclusiones. Conclusión 1. Los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados son importantes en la química orgánica y se utiliza en una amplia variedad de productos, incluyendo plásticos, fibras, alimentos, medicamentos y cosméticos. Conclusión 2. La nomenclatura de los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados sigue un sistema sistemático basado en el nombre de los grupos funcionales y el grupo de hidrocarburos que los conforman. Conclusión 3. Es importante tener en cuenta que algunos compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados pueden ser tóxicos, inflamables o corrosivos, por lo que se recomienda un manejo cuidadoso y la exposición limitada a esas sustancias. Conclusión 4. Muchos de los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados se encuentran en la naturaleza y son productos por organismos vivos, como en el caso de los aminoácidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, que se conforman en la estructura de los seres vivos. Gracias.